Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más a este espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha sorprendido a todos. Afra Saraolu reveló un consejo muy íntimo de su terapeuta y confesó que enfrentar a Mert era una necesidad que no podía evitar. Afra Saraolu, una de las actrices más queridas del momento, decidió abrir su corazón y compartir con la prensa una confesión inesperada. En una entrevista reciente, Afra declaró con voz firme: "Mi terapeuta me dijo que Mert seguía siendo una sombra en mi vida. Me aconsejó que si quería avanzar, debía hablar con él cara a cara. Y tenía razón, enfrentarlo era indispensable". Estas palabras encendieron inmediatamente las redes sociales, generando una ola de comentarios, especialmente entre sus seguidoras, que celebraron su valentía. La actriz, conocida por su estilo elegante y su carácter sincero, sorprendió aún más cuando relató cómo sucedió ese esperado encuentro. "Nos vimos en un café discreto, lejos de las cámaras. Yo estaba nerviosa, pero al mismo tiempo sentía una paz interior. Cuando lo miré, le dije directamente: Mert, no podemos seguir cargando con este silencio". Él se quedó callado unos segundos, y después suspiró. Este momento, descrito por Afra, causó gran impacto porque muestra la vulnerabilidad de dos figuras públicas que durante mucho tiempo fueron el centro de atención en la prensa de espectáculos. Mert, por su parte, no tardó en dar su versión. Según testigos, él respondió con una sinceridad poco común en él: "Afra, yo también necesitaba esto. He cometido errores, pero quiero que sepas que nunca dejé de valorar lo que tuvimos". Estas declaraciones, recogidas por algunos medios locales, muestran un lado más humano del actor, que hasta ahora había permanecido en silencio frente a los rumores. La noticia rápidamente se convirtió en tendencia. Millones de fans comenzaron a especular sobre una posible reconciliación o al menos un cierre definitivo en la historia de esta pareja que alguna vez fue una de las más admiradas del medio. Las seguidoras de Afra comentaban: "Qué mujer más fuerte, todas deberíamos tener ese valor para cerrar ciclos". En redes sociales, hashtags como #AfraValiente y #MerCaraAcara dominaron la conversación durante horas. La terapeuta de Afra también fue mencionada por la actriz como un pilar fundamental en este proceso. "Me dijo que a veces evitamos las confrontaciones por miedo al dolor, pero lo cierto es que el dolor ya está ahí. Y tenía razón. Gracias a ese consejo pude soltar muchas emociones que llevaba guardadas", compartió Afra, visiblemente emocionada. Este detalle generó una reflexión colectiva, especialmente entre mujeres jóvenes que ven en ella un ejemplo de resiliencia. No obstante, la historia no terminó en esa conversación. Testigos afirman que después de varias horas de charla, Afra y Mert se despidieron con un abrazo largo y silencioso. Afra confesó después: "No sé si fue un adiós definitivo o un nuevo comienzo. Lo que sí sé es que fue necesario". Esta frase resonó entre sus seguidoras, quienes interpretaron el gesto como un acto de madurez y de amor propio. El eco de ese encuentro no se limitó a la prensa rosa, sino que alcanzó también a espacios de debate psicológico y de crecimiento personal. Expertos comenzaron a analizar las palabras de Afra y la forma en que había enfrentado un episodio de su vida que muchos prefieren esconder. En varios programas de televisión y podcast de autoayuda, se mencionó que su confesión podía servir como un espejo para miles de personas que cargan con heridas emocionales sin atreverse a dar el paso hacia la sanación. Los medios más serios también se hicieron eco, subrayando que más allá de la fama y la popularidad, la actriz había mostrado una faceta humana con la que cualquiera podía identificarse. En artículos de opinión, periodistas remarcaron que la valentía de Afra rompía con el estereotipo de la celebridad intocable, transformándola en una figura cercana, capaz de inspirar incluso desde su fragilidad. En redes sociales, mientras tanto, la conversación se volvió aún más intensa. Algunos usuarios aseguraban que ese encuentro podía ser la antesala de una reconciliación, mientras que otros insistían en que se trataba de un cierre definitivo. Lo cierto es que la incertidumbre mantenía a todos expectantes.
Comentarios como a veces un abrazo dice más que 1000 palabras o cerrar ciclos es tan poderoso como empezar de nuevo se multiplicaban en cada publicación relacionada con la actriz. La influencia de Afra en la juventud quedó en evidencia cuando varias seguidoras compartieron sus propias experiencias de confrontación personal. Muchas escribieron mensajes donde narraban cómo habían tomado la decisión de hablar con antiguos amigos, parejas o familiares con quienes habían dejado asuntos pendientes. El ejemplo de la actriz parecía encender una chispa de valor colectivo. Pero no todo fueron aplausos. También surgieron voces críticas que cuestionaban la exposición de un asunto tan íntimo en medios de comunicación. Algunos opinaban que ciertas confesiones debían permanecer en lo privado y que compartirlas públicamente podía tener consecuencias inesperadas. Sin embargo, estas críticas no lograron opacar el impacto positivo que generó la declaración de Afra. Con el paso de los días, la actriz continuó compartiendo pequeños fragmentos de su proceso de sanación. En una publicación de Instagram, escribió: "Sanar no significa olvidar, significa aprender a vivir con lo vivido sin que duela más de lo necesario". Esta reflexión obtuvo miles de comentarios y se viralizó como una frase motivacional que comenzó a circular en distintos idiomas. El caso de Afra abrió, además, un debate sobre la importancia de la terapia en la vida de figuras públicas. Muchos especialistas señalaron que su ejemplo podía normalizar el hecho de acudir a profesionales de la salud mental, algo que todavía es estigmatizado en varias culturas. La confesión, más allá de su contenido sentimental, se convirtió en un vehículo para visibilizar la relevancia de cuidar el bienestar emocional. Mert, por su parte, optó por mantener un perfil más bajo después de sus primeras declaraciones. Aunque no volvió a dar entrevistas sobre el tema, fue visto en algunos eventos luciendo sereno y distante. Este contraste alimentó aún más la curiosidad del público, que seguía intentando descifrar si la historia entre ambos tendría un nuevo capítulo. Lo que nadie puede negar es que la valentía de Afra marcó un antes y un después en su carrera. Muchos críticos aseguran que esta confesión podría incluso abrirle puertas hacia proyectos más maduros y profundos, tanto en el cine como en la televisión. Al mostrar un lado tan humano, la actriz logró consolidar un vínculo más sólido con su audiencia. La historia de este encuentro, lejos de apagarse, sigue expandiéndose como una ola que alcanza a quienes la escuchan. Afra no solo enfrentó a Mert, enfrentó también el juicio público, la presión de los medios y sus propios miedos. Y en ese acto, dejó un mensaje poderoso: la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de valentía que puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Así, la confesión que comenzó como un simple testimonio en una entrevista terminó transformándose en un fenómeno social. Un recordatorio de que, en medio de la fama y los reflectores, los artistas también luchan con batallas internas y que compartir esas experiencias puede convertirse en un acto de generosidad hacia quienes lo siguen. Afra Saraolu, sin proponérselo del todo, se convirtió en un símbolo de autenticidad y fuerza emocional en una época donde las apariencias suelen dominar la conversación pública. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes de esta valiente decisión? No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus pensamientos. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse más historias impactantes como esta. Hasta la próxima.